a un nuevo video. Mi nombre es Andrea Iglesias, soy la Pecosa y en este video no me encuentro sola, estoy con Amanda. Bienvenida a mi Hola, hola. Muchas canal. gracias. ¿Qué tal? Cuéntame más o menos qué es lo que tú haces y de qué vamos a hablar en este video, porque estoy segura que a muchos de ustedes les va a interesar este video. Ya vieron el título, así que ya saben de qué se trata. Este video lo que vamos a ver es cómo comprar casa en España. Yo soy mentora de compradores y eso significa que te hago un paso a paso si lo que quieres es comprar casa en España. Estoy demasiado emocionada porque yo en mis redes puse que estaba buscando una persona especialista en este tema para saber qué es mejor, alquilar o comprar. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo para comprar un piso en este país? Y estas son algunas de las preguntas que Amanda va a estar contestando en este video. Ustedes saben que yo soy todavía muy tradicional y yo todo lo apunto en esta libretica, Amanda. Entonces, yo aquí apunté mis dudas, las dudas de mi hermana, que es una persona más joven que yo, las dudas de mi papá, que es una persona mucho mayor que yo. Así que voy a ir nombrándote una a una, mencionándote una a una, y tú me vas a ir contestando con toda sinceridad, porque lo bueno que tiene Amanda es que te habla claro y raspado, como dirían en mi país. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es mejor? ¿Alquilar o comprar? Para una persona, por ejemplo, de mi edad. Vale, yo lo primero que haría sería preguntarte por qué quieres comprar. Porque obviamente desde muy pequeña siempre he escuchado que tienes que tener un lugar seguro donde vivir para pasar de repente tu jubilación, cuando seas mayor, no tengas que estar dependiendo siempre de pagar una renta. Entonces, claro, eso genera un poco de ansiedad, por ejemplo, en personas como yo que tienen una familia o una bebé. Tengo que dejarle un lugar para que ella crezca, algo que le dé seguridad, dónde voy a pasar yo mi vejez. Te entiendo. A ver, yo te digo, yo soy una firme defensora de la compra, obviamente, ya no solo por la profesión que tengo, sino porque cada mes que estamos pagando de alquiler es dinero que no nos estamos pagando a nosotros mismos, pudiendo hacerlo. Ahora bien, amiga, hay un problema y es que para poder comprar en España se tiene que tener ahorrado entre un 20 y un 30% del importe de la compra. Eso es mucho dinero. Ok, ya me respondiste que tengo que tener entre un 20 y 30% ahorrado para comprar un piso. Es decir, que aquí en España una hipoteca no te puede cubrir nunca un 100%. A ver, sí que hay hipotecas que te cubren un 100%, pero es algo que yo no te recomiendo en absoluto. Ok. O sea, ¿Por sí que qué? es verdad que hay financieras que te consiguen una hipoteca al 100%, pero el banco solo te va a dar un máximo de un 80 o un 90% sobre el precio de la casa. ¿Qué pasa? Que si yo me hipoteco al 100%, voy a tener que pedir, aparte de la hipoteca, un préstamo personal. Y vas a ir hasta aquí. Vas a ir ahogada, independientemente de que lo puedas pagar, porque los intereses de los préstamos personales son muy altos, porque vas a estar pagando dos préstamos, por un lado la hipoteca y por otro lado el préstamo personal. Es una cosa que yo no recomiendo. Pero, a ver, un ejemplo. Si yo soy una persona, que no es mi caso, que gano muchísimo dinero en mi trabajo y pues no me pesa el que me den una hipoteca al 100% porque estoy dispuesta a pagar tanto la hipoteca como el préstamo personal, que influiría en que me lo dieran. O sea, la edad, por ejemplo, que seas una persona joven, influye en que te puedan dar una hipoteca al 100%. Las hipotecas del 100% son para perfiles muy concretos con trabajos muy estables. Un funcionario, por ejemplo, es una persona que tiene un trabajo fijo de por vida, una persona con unos ingresos tremendamente altos y que además tenga otra casa que el banco te pueda quitar en caso de que tú no pagues la segunda. O sea, todos estos son factores que hay que tener en cuenta. Pero ¿qué pasa? O sea, la realidad es la siguiente. El banco, cuando vea tus papeles, va a decir, esta persona que no ha sido capaz de ahorrar hasta ahora entre un 20 y un 30% no es una persona que vaya a ser capaz de asumir una cuota muy alta. Entonces, pasar el scoring del banco, pasar el filtro del banco, ya es complicado por sí mismo. Yo no lo haría. Hipotecas al 100% no. Hay alternativas. ¿Quieres que te las cuente? No, no me las vas a contar ahora. Vale. Ya va. Vamos poco a poco Vale. porque tengo muchas dudas antes de Vale, eso. perfecto. El dilema de comprar o alquilar, todo depende de del concepto que tú tengas de vida. Me decías antes, es que yo siento presión por mi entorno porque me dicen que tengo que comprar y tener un lugar seguro. Quizás esa presión no es tuya y es de tu entorno y a ti no te importe no tener un lugar seguro porque tú seas un alma libre y quieras vivir de alquiler para siempre. En el momento en el que te empieza a molestar el lugar donde estás viviendo de alquiler, en el momento en el que te empieza a pesar pagar todos los meses el alquiler y darte cuenta que es un dinero que está yendo a fondo perdido, en el momento en el que esa cosa asoma por primera vez en tu cabeza, ahí es cuando es el momento de empezar a planificarte para comprar casa.
casa. Porque si no, vas a estar viviendo todos los días pensando, oh, estoy viviendo en un sitio que no es mío, estoy tirando dinero, estoy enriqueciendo a otro, ¿no? Yo soy partidaria de comprar. Y si te pasa que estás demasiado a gusto en tu casa, que no me extraña, porque tu casa es demasiado perfecta, ¿qué pasa en ese caso? Que te puedes plantear comprar algo y ponerlo en alquiler para otra persona. Eso yo también te lo iba a preguntar, o sea, ¿qué opinabas de esas personas que compran, pero como inversión, no como, ay, quiero vivir en este piso, sino una inversión? Por ejemplo, pasa mucho que personas que están fuera de España buscan comprar piso aquí en España para vivir de ese alquiler en otros países de una manera cómoda. O sea, ¿qué tan difícil es hacer eso? ¿Lo recomiendas o no? Los impuestos para las personas que quieren comprar piso, ya sea viviendo acá o viviendo fuera del país, varían mucho, suben, o sea, esos impuestos. ¿Qué opinas sobre eso? No, no suben los impuestos son los mismos para quien compra viviendo en España como residente que para quien compra y viene del extranjero, o sea, no encarece mucho más la operación comprar desde el extranjero. Creo que para poder hacer una inversión de capital hay que tener capital de sobra como para poder asumir el riesgo de que esa inversión no vaya bien. O sea, me explico. Cuando te estás comprando para invertir, jamás vivirías en esa casa si le quieres sacar una buena rentabilidad. Okay. Si tú te compras una casa para invertir, es una casa que para que le saques una buena rentabilidad jamás vivirías en ella, porque son casas en las que no te paras a pensar cómo sería la vida en ella, no, miras un número, un porcentaje y cuánto dinero le vas a sacar. ¿Es una opción? Sí, pero yo siempre soy partidaria de que si no tienes tu casa habitual, empieces por ahí y luego ya des el salto a lo contrario. Y me dijiste que en este caso, cuando compras una primera casa, ya todo se facilita un poco más en el banco Claro. a la hora de querer una segunda casa. Claro, porque ¿qué pasa? Los bancos funcionan, perdón, a los bancos de una manera muy sencilla. Y es que dicen, si tú no me pagas la hipoteca, te voy a quitar la casa. Y lo peor de todo es que te vas a quedar con la deuda. De ahí el no endeudarse al 100%. O sea, si el banco te quita la casa porque no la puedes pagar, te quedas con la deuda todavía y tienes que seguir pagando la hipoteca, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes ya una primera casa, en el momento en el que ya tienes una primera casa y te quieres comprar la segunda, al banco le pareces la persona más bonita del mundo, porque no te va a quitar una casa, te va a quitar dos, la primera y la segunda. Me comentaste que los bancos o las financieras te suelen dar entre un 90 y 80% de la hipoteca. Más el 80 que el 90. Más el 80 que... O sea, ok. Lo máximo que te pueden dar es el 90, en tal caso. Hay bancos que te dan el 95, Ok. puede ocurrir, pero para eso hay que tener perfiles. A ver, un perfil, te digo de verdad, un perfil que se pueda hipotecar al 95% normalmente tiene ahorro. Un banco no te va a dar un 95% de hipoteca si no tienes ahorro. Entonces, las preocupaciones que tenemos nosotras de decir de dónde saco el 20-30% de ahorro... no son problemas que lo tenga una persona que se puede hipotecar al 95. O sea, el banco te da más cuanto más tienes, ¿me explico? Claro, pero es que es súper complicado también hoy en día en España, o sea, ahorrar un 20, un 30% de una hipoteca, Es muy porque difícil. las cosas han aumentado muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, me tuve que salir del seguro de salud en el que estaba, que gracias a Dios acá en España no es necesario al 100% tener un seguro de salud porque la seguridad social funciona bastante bien, pero a mí me aumentaron de 85 euros a 148 en Sí. un mes. Entonces, claro, todo sigue aumentando y tú dices, ¿cómo haces para tú poder ahorrar el 20-30%? O sea, que es difícil. Siento que la duda que tengo yo como posible compradora en algún futuro de un piso, la debe tener mucha gente. O sea, tenemos que tener un asesor financiero para poder lograrlo. ¿Crees que sí es posible con todo esto y el incremento que hay acá en España comprar un piso? Planificarse en cuánto tiempo uno puede llegar a decir, bueno, En 7 años, con un asesor financiero, te puedes estar comprando tu primera vivienda, ahorrando unos 100 euros al mes, 200 euros al mes. pero no es tan difícil. Ahora, no es tan difícil, pero ¿qué pasa, Andrea? Que es que tú dices... Uy, ¿cómo te he llamado? Andrea. Ah, vale. Claro. No quieres que te llame la pecosa, ¿no? No me da igual. Yo me llamo Andrea. Ojalá la gente sepa que me llamo Andrea. Digo, igual quieres que te diga pecosa. No, me da igual.
Tú cuando estás pensando en comprarte tu primera casa, estás pensando en comprarte la casa de tu vida, ¿no? Pero se nos olvida a veces que lo ideal es hacer un primer salto. O sea, no tenemos que empezar comprándonos una casa que tenga piscina, jardín, zonas comunes, portero 24 horas y las paredes forradas en oro. Es que muchas veces dices, prefiero empezar a ahorrar dinero, pagarme a mí mismo el alquiler en algo pequeñito y más adelante ya daré el salto a algo más grande. Es que arrancamos comprando la casa definitiva y no es así. Una casa se puede vender, una casa se puede alquilar, te puedes comprar la segunda dentro de 10 años si has progresado laboralmente. Si yo he pagado la mitad de la hipoteca, por ejemplo, yo puedo vender esa casa. Tú puedes vender esa casa desde el primer mes que te la has comprado. Financieramente es una decisión terrible, pero si tú ya llevas 10 años en esa casa, la puedes vender, claro que sí. O sea, tú vendes tu casa. ¿Con eso pagas la hipoteca? Quien compra esa casa te cancela la hipoteca y te da el dinero restante, y con ese dinero restante ya tienes para la entrada de la siguiente, ¿ves? Que seguramente, si todo va bien, será más bonita, más grande, más luminosa. ¿Ves? Ya estoy viendo la luz al final del túnel. Puedes, amiga, puedes. Gracias, Amanda. Me he traído a Amanda al cuarto de Miranda porque, ¿sabes? No vamos a estar en una sola parte de la casa, y mi casa tampoco es que sea muy grande, pero vamos a ir rotando un poquito esto para que no se vuelva como tedioso, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos para que te den una hipoteca? Por ejemplo, ¿influye la edad de la persona? Yo creo que esto ya te lo pregunté anteriormente, pero bueno, vamos a hablar de este tema. ¿Influye la edad? Por ejemplo, si mi papá quiere comprar un piso, que le den la hipoteca a una persona de 60 años, ¿es posible? ¿O es mucho mejor que le den la hipoteca a mi hermana que tiene 27 antes que a mí? ¿Le pueden dar algo más favorable a ella que a mí que tengo 34? Vale. El banco te va a dar una hipoteca de un máximo de 30 años. 40 en casos mega excepcionales. Cuanto más mayor seas, más se acorta la edad en la que te puedes endeudar. Y normalmente no puedes estar endeudada hasta más allá de los 70 años. Okay. Pero que te den una hipoteca a los 60, yo lo siento por tu papá, no es sencillo. No es fácil. Tu hermana más fácil que tú, no os lleváis tanto 2 años, ¿no? No, ella tiene 27 y yo 30 y voy a cumplir 34. Estás en la edad. Hipotecate ya. ¿No? Sí, no pasa nada. Eso está bien, eso está bien. Y luego me preguntas por los requisitos. La nómina es un requisito fundamental, tener nóminas potentes y nóminas estables. Al banco no le gusta nada los cambios de trabajo. Si estás buscando casa, no cambies de trabajo durante el año antes. Okay. No le gustan nada los movimientos bancarios extraños. Okay. Te van a pedir un extracto de los movimientos bancarios de los 6 últimos meses. Vale. No le va a gustar nada al banco tampoco si de repente un mes, en los últimos 6 meses, te has quedado en descubierto en tu cuenta bancaria. Vale. O sea, hay ciertas cosas que el banco va a mirar mucho. Tú piensas que al final es como presentarle la foto más bonita que puedas para que te diga, sí, te quiero, te doy la hipoteca, ¿no? Entonces necesitas eso, necesitas que si tienes preparación. Microcréditos, por ejemplo, deberías cancelarlos antes de buscar casa. O sea, si de repente te metiste en un crédito para comprar un móvil, o sea, deberías como cancelar ese crédito para estar totalmente limpio y que el banco te tome, en serio, te tome como una opción favorable. Lo ideal es cancelar todos los préstamos que tengas, porque todo lo que tú estés pagando mes a mes, coche, el curso que financiaste, el móvil que tienes a plazos, todo eso lo que hace es que lo que tú puedes pagar mes a mes de hipoteca sea más pequeñito. Entonces lo ideal es cancelarlo. Ahora bien, antes de hacer cualquier movimiento, lo mejor, y de verdad yo os lo recomiendo a todos que lo hagáis, es que os vayáis a un broker hipotecario, a una persona que os estudie todo, porque a lo mejor no necesitas cancelar ese préstamo. El préstamo del coche normalmente hay que cancelarlo. Okay. Si tú pagas, ponte, 150 euros de coche, son 150 euros que no vas a poder meter en tu hipoteca. Ojalá, ¿verdad? es ese coche. Miren, aquí está el coche. Este es el que cuesta 150 al mes. 150 al mes. Pero si todo lo que estés metiéndole al coche no se lo vas a poder meter a la hipoteca, y los préstamos del coche tienen un interés más grande que el de una hipoteca, te compensa quitarte el del coche y meterte en una hipoteca. Siguiente pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Comprar un piso que esté en obra nueva o un piso de segunda mano? ¿Qué me recomiendas? Vale. Por ejemplo, en esta zona están abriendo el área de Berrocales, está nuevecito, y hay un montón de ofertas que parecen hasta mentiras, porque los precios son bastante buenos. Vale. Cuando tú compras obra nueva, tienes que dar primero una inicial, que es más pequeña que cuando estás comprando, que cuando te estás metiendo en una hipoteca. La inicial suele ser más pequeñita, y cada mes vas pagando mensualidades hasta que la casa la terminan de construir.
Ok. Entonces, es muy, muy bueno para gente que no tiene un ahorro, porque para cuando termine en el piso, tú ya tendrás metido dentro de ese piso el 20% que necesitas para poderte hipotecar. Si tú no tienes mucho ahorro y hay alguna casa sobre plano, obra nueva que todavía no esté terminada, te merece la pena hacer eso. Ahora bien, ¿qué pasa? Que mientras que la casa se está construyendo, tú tienes que pagar un alquiler más las cuotas que te piden. O sea, Entonces, son casi todos alquileres que vas a pagar. vas a pagar el alquiler de la casa donde estás viviendo, Más el otro. más las cuotas que vas aportando hasta que terminen de construir la otra casa. ¿Me Que explico? suele ser muy parecido a una cuota de alquiler. Suele ser muy parecido a una cuota de alquiler. Entonces, claro, tienes que tener unos ingresos muy potentes. Comprar obra nueva versus segunda mano, si tienes muchos ingresos pero no tienes ahorrado un 20%, obra nueva. Si tienes un 20-30%, segunda mano. O sea, eso es bueno saberlo porque yo pensé que por ser obra nueva algo te podían como que sumar adicional. Que ahora voy con esa pregunta. No solamente vas a pagar el precio que ves de repente en una página de estas de piso como Idealista que te dice, mira, el piso cuesta 280 euros. Y tú dices, ah, bueno, 280 euros, esta es la hipoteca, esto es lo que va a tener, lo que tengo ahorrado, y sacas tus cálculos basados en ese precio. Yo vi en tu cuenta de Instagram, que es En Casa de Amanda, que está muy, muy buena la información que hay ahí, que hablaste sobre otros gastos que uno tiene a la hora de comprar un piso y que no son 500 euros. No. Son más elevados. Cuéntame un poquito sobre eso. Vale. Lo primero que hay que hacer si uno está comprando casa es levantar el teléfono en la casa que ves en Idealista y preguntarle al asesor o a la asesora inmobiliaria si cobra comisión al comprador. Ese es un gasto que no aparece reflejado en ningún sitio, pero que es muy habitual, sobre todo en zonas de Madrid capital y zonas con mucha demanda. ¿Qué es la comisión al comprador? Es un 3% sobre el importe de compra de la casa. Entre un 3 y un 5 es una pasta. Es bastante. Es un gasto que tienes que tener en cuenta. Otro gasto que tienes que tener en cuenta es cuánto cuesta la comunidad de vecinos. Cuando tú estás de alquiler hay una cosa que no pagas y que parece que no te estás dando cuenta que está sucediendo, que es la comunidad de vecinos. Cuánto cuesta mantener el edificio, el gimnasio, la piscina y todo eso. Más o menos, o sea, es que no tengo ni idea. ¿Cuánto puede Depende, ser eso? depende del 100 número euros, de vecinos. 200. Depende, puede ir desde 120 euros hasta la última urba que chequeé en una zona noroeste, 430 euros. Depende. Cuantos más vecinos, menos comunidad se paga. Vale. Y cuantos menos vecinos, más cara. Y depende de si tiene porteros, es que depende de muchas cosas. Es un dinero. Y adicional a eso también, creo que vi que la gestoría, o sea, tramitar los documentos para la compra, eso Claro. debe también ser una pasta. Exacto, tú tienes un 10% de gastos más o menos, yo digo un 10 con alegría para que tengas ahí un remanente en caso de que tal. Tienes un 10% adicional que es el IVA, ¿no? Tú cuando te compras un yogur lleva un X% de IVA, pues las casas llevan el equivalente al IVA, que se llama en las casas de segunda mano impuesto de transmisiones patrimoniales. Esto en Madrid es un 6%. En Madrid. Si yo sumo todo esto, son como, no sé, 20.000, 30.000 euros más de lo que cuesta la hipoteca. Depende del importe de la casa. Es un 10% aprox. Si te compras un piso de 200.000 euros, por encima de los 200.000 euros vas a tener 10% adicional. 10% adicional. Claro, pero hay que desglosar por un lado los gastos derivados de la compra y por otro lado los gastos derivados de vivir en la casa. Ok. O sea, gastos derivados de la compra, la comisión de la agencia, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en Madrid de segunda mano 6%, obra nueva 10%, notaría, registro, actos jurídicos documentados. Para no hacerte un lío, un 10. Y luego... No te agobies. No, pero lo bueno... Pero el 10 está dentro del 20-30% que hablábamos antes. Pero No te a mí agobies. me gusta saber todo esto porque siento que a veces uno no toma la decisión simplemente por ignorancia Porque en no el sabe. tema, porque dices, no, eso es demasiado lío, mejor no me meto en eso. Nah, En es cambio, si superfácil. uno sabe más o menos realmente lo que puede llegar a costar comprar un piso, pues uno se puede organizar con tiempo. Entonces, sí, en 7 años lo logro, o en 5 años, o sea, como que organizarse para que esto pueda suceder. Pero es que si seguimos ignorantes en el tema, es que nunca lo vamos a poder Jamás. hacer. Jamás. Y yo tengo compradores a los que mentorizo que pensaban que no se podían comprar casa porque era, por ejemplo, No te me vayas muy lejos, Amanda, pegadita a mí, porque si no, te sales de la toma. hasta luego. Yo trabajé con una pareja hace unos meses que no sabían que una hipoteca se podía ir cancelando por partes. Pensaban que iban a tener que pagar esa cuota para siempre, por ejemplo. Ok. Tú puedes ir cancelando la hipoteca poco a poco si vas teniendo más ingresos. No es para toda la vida la hipoteca, para los 30 años que te da el banco. Ok. Trabajo con compradores que encontraban el proceso tan sumamente complicado que no se daban cuenta de que tenían un perfil maravilloso. O sea, que al final, cuanto más sepas, cuanto más te prepares,
más posibilidades tienes de hacerlo. Y bueno, y si tienes una asesora como Amanda, probablemente sea mucho más fácil todo. Amanda, ¿cómo sé que es tiempo para comprar? O sea, porque sé que aquí la economía sube, baja, de repente los pisos están muy caros y de repente los pisos están muy baratos. ¿Cómo sé cuándo es momento de comprar? ¿Y cómo evito una estafa? Ostras, vaya temazo, ¿eh? Sí, es que es complicado, o sea, vamos a ser claros, o sea, aquí muchas cosas funcionan bien, pero también hay muchas estafas o muchos robos que son con firmar un papel. Es terrible. ¿Por cuál quieres que empiece? ¿Por cuál es el buen momento? Quiero que empieces por cómo evitar una estafa. Vale. Como lo primero para evitar una estafa es ser consciente de que los chollos no existen. Esto es así. Tú de repente llevas buscando casa en 3 meses y estás harta de ver cosas pequeñas, feas, viejas, que necesitan reforma y de repente aparecen Idealista el piso perfecto, 200 metros cuadrados, con una luz increíble. Sospecha. Por 100.000 euros. Por 100.000 euros, ¿no? O sea, los chollos en portales inmobiliarios no suelen existir, ¿no? Estas casas tan perfectas. Llamas, chequeas que hay una agencia detrás y haces primero visita. Nunca deis dinero antes de hacer una visita física. Nunca deis dinero para visitar una casa, por muy bonita y muy bella que sea esa casa. Y luego tienes un segundo paso para evitar una estafa inmobiliaria, que es pedir el DNI de la casa. Cuando tú te vas a comprar una vivienda, si la casa te ha gustado, tienes que pedir el DNI de la casa. En este caso, el DNI de la casa, el DNI, el NIE, el documento de identidad, es la nota simple. Eso es importante saberlo. Por ejemplo, a mí me ha pasado también que vas a alquilar un piso, y esto es otro tema, no tiene nada que ver con esto, pero te piden tus documentos para ir a ver el piso. Eso está bien, es legal. O sea, porque yo siento que es como que yo mandar mi DNI es algo súper delicado. Exacto, yo no lo haría. Exacto. Otra cosa es que cuando vas a visitar la vivienda, una vez que ya estás en la vivienda, te hacen rellenar una hoja de visita y te piden el DNI para que te identifiques. También porque protege a la agencia inmobiliaria, porque si tú de repente te has llevado el robot aspirador, que por lo menos sepan qué gente ha estado visitando esa casa. Vale. Pero siempre a posteriori, nunca deis vuestra documentación antes, ¿no? O sea, tened en cuenta, es que me da mucha pena, pichones, esto, que nunca sabemos quién hay detrás. Es que pueden hacer cualquier cosa con tu documento cualquier de identidad. Cosa. O sea, cuando te piden, necesito que me mandes ya tus nóminas, tu documento de identidad. No. Wow, pero es que ahí está mi dirección, está todo. Entonces, todo. Es como contradictorio que aquí hay una ley de la protección de datos y de repente se olvidan de esa ley y me pides algo para yo simplemente ir a ver la vivienda. Claro. Creo que eso no debería estar correcto. Si os piden la documentación antes de ir a visitar la vivienda, no es ahí. No es ahí, no pasa nada. Aunque no sea una estafa, no pasa nada, no era para vosotros. Yo creo que hay que ser prevenidos en ese sentido, me da mucha pena. ¿Cuándo es el mejor momento para comprar? En el que tú quieras comprar. Esa es mi respuesta. No hay un buen o un mal momento para comprar y te explico por qué. Al final, el mercado inmobiliario, digamos que es como unas olas que suben y bajan, ¿no? Si las casas están baratas para todo el mundo. Vas a tener mucha más competencia a la hora de elegir una casa y si están baratas es porque las hipotecas están caras. Okay. Si las casas están muy caras es porque hay un fácil acceso a la vivienda y hay demanda. Si no, no estarían caras. Okay. ¿Vale? Entonces, el mejor momento es el momento en el que tú tengas ahorros y en el que decidas que quieres dejar de pagar alquiler, que quieres comprarte una vida, porque no te estás comprando una casa, te estás comprando una vida al final. Yo creo que es importante verlo de esta manera. Y no hay buen o mal momento si es para vivienda habitual. Pues hemos llegado al final de este video, Amanda. Y estoy demasiado contenta porque sabía que esto iba a ser así. Ella fluye un montón y creo que explicas las cosas muy, muy bien, muy a detalle, sencilla, sin mucho nombre complicado, que a veces siento que pasa mucho que empiezas a escuchar nombres raros y uno ya como que, ok, no quiero seguir escuchando el tema. Claro. Lo trataste de manejar muy, muy fácil, muy cómodo y ahora creo que yo entiendo mucho mejor cómo es comprar un piso acá en España. Por último, ¿cuánto cuesta un piso aquí en España? Un piso para una familia de 4 personas, ¿entre cuánto y cuánto puede estar? Depende de la zona. Ok. Depende de la zona. Es que, o sea, es difícil. Es muy difícil, pero porque no hay un precio estándar, depende del barrio. Por ejemplo, en Madrid Capital, barrio de Salamanca, un piso de 2 dormitorios puede estar cerca de los 700.000 euros. Ok, eso es caro. Eso es caro. Ok. Eso es caro, pero también depende de cuánto dinero ganes.
No, es que obviamente para mí es carísimo, pero yo quiero saber como más o menos qué es caro y qué es lo barato, ¿sabes? Lo caro o barato lo determina tus ingresos. Si yo gano muchísimo dinero, para mí un piso caro no es caro, es barato. Vale. O sea, al final, cuando compramos casa nunca tenemos que mirar fuera, siempre tenemos que mirarnos a nosotros mismos y pensar, ¿cuánto me puedo permitir yo? El banco te va a decir que no te permitas, que no cojas una hipoteca, esto quedaos con el número, que no te cojas una hipoteca que supere el 33% de tus ingresos mensuales. Ok. Entonces, si yo cobro 1.000 euros, la hipoteca no debería superar 330 euros para vivir tranquilo, Vale. ¿vale? Todo lo que supere el 30% de tus ingresos es caro. Gracias por acompañarme en este Muchas video, gracias. Amanda. Por favor, tus redes sociales. Vale, pues me podéis encontrar en @en casa de Amanda. Yo tengo Instagram, todavía no he dado el salto ni a No, YouTube pero ni a tienes que TikTok, llegar a ni lo voy a YouTube, hacer. porque estoy segura que muchas personas, al igual que yo, estarían interesados en hablar más a profundidad de cada uno de estos temas que hemos tocado en este video. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que nos preocupamos mucho por cosas tipo, me voy a casar y nos tiramos un año planificando la boda, ¿no? Un año y medio. Hay gente que lo hace con 2 años de antelación. La inversión más importante que vas a hacer en tu vida, pero la inversión emocional más importante que vas a hacer en tu vida es la casa. Y la gente no invierte un año preparándose para comprar casa. Mi hermana no puede estar escuchando este video. Por favor. ¿Por qué? Diana, ya, hasta aquí. Ya, no veas más el video. ¿Por? La he liado. Se casa en unos meses No. y quiere comprarse una casa. Pero Pues, sigue, La misma sigue. preparación, el mismo esfuerzo, el mismo foco, las mismas ganas que le está poniendo tu hermana para casarse, hay que ponerlas en la búsqueda de vivienda. Te estás comprando una vida, no te estás comprando una casa. Eso es muy importante. Es súper importante. Esa frase que has repetido en este video Sí. me parece muy bonita y es que Demasiado no estás comprando una importante. casa, estás comprando una vida. Total. Vayan a seguir a Amanda. Muchas Ay. gracias por acompañarnos en este video. Si les gustó, Gracias. recuerden darle like, suscribirse en el botoncito rojo y nos vemos en un próximo video. Les mando un beso y un abrazo que les llegue hasta la puerta de su casa. ¡Mua! Adiós.